contarla es porque él estaba en prisión y la iglesia tenía un pastor y le enviaron una ofrenda y le enviaron un saludo al apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, cuando este pastor, que veremos más adelante, llega, regresa el saludo y les regresa esta carta. Entonces, esta carta es una carta muy especial. Y hoy solamente nos vamos a centrar en un versículo, el versículo 6 de la carta del apóstol Pablo. Filipenses 1:6. Si por ahí me le quita la música de fondo, porfa. Ayer platicaba con mi hija que íbamos en la moto y había tantito sol y me decía, oye papá, dice, el sol produce en nuestro organismo algo que se llama serotonina, porque estábamos hablando de los perritos también. Y eso que es una sustancia que cuando está el sol uno se pone alegre, ¿sí? Entonces, por eso es que el sol se asocia con alegría. Por eso cuando está nublado uno como que se siente medio achicopalado, medio nostálgico, ¿va? Porque no tenemos el contacto directo con el sol. Entonces a mí me encantan estos días. A mí me gustan mucho estos días. Amén. Pero quizás a alguien le gusta el sol como a mi esposa, que es team calor. Gloria al Señor, yo soy team frío. Aleluya. Bien, Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Ya lo tiene ahí? Lea conmigo en voz alta. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué? Ya estamos todos ahí. A ver, leamos todos en voz alta, la de 3. 1, 2, 3. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Solamente en ese versículo nos vamos a centrar hoy. Y el mensaje de hoy se llama, lo que Dios empieza, lo termina. Amén. Lo que Dios empieza, lo termina. No vamos a abarcar los demás versículos, lo haremos el siguiente domingo. Pero este domingo vamos a hablar de lo que Dios empieza, lo termina. Amén. Porque fíjese, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipenses, a la iglesia de Filipos, la iglesia, como todos nosotros, atravesamos diversas situaciones, ¿verdad? Atravesamos pruebas, dificultades, desánimos, ¿verdad? Tentaciones, tropiezos, caídas, decepciones. ¿Cuántos han atravesado eso en su vida cristiana? Todos, ¿sí? Enfermedades, escasez. Entonces, cuando el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Filipenses, es porque Pablo también había atravesado eso. De hecho, más adelante le dice, yo sé tener en la abundancia y sé tener en la escasez. Pablo les estaba extendiendo esta carta, en su carne les está hablando, yo también he tenido dificultades. Dice, yo he sido azotado, he estado náufrago, ¿verdad? He sido rechazado por los de mi raza, también he sido apedreado. En fin, estaba hablando de muchas cosas. Por eso, cuando Pablo extiende esta carta, es para incentivar y motivar a sus amigos de Filipenses de que el que empezó la buena obra en ellos, la terminará. Si nos vemos nosotros, todos aquí, los que estamos aquí, ¿verdad? Algunos tienen poco tiempo en el evangelio, algunos tienen más tiempo en el evangelio, algunos son jóvenes, otros son más grandes. Cada uno tiene sus luchas. Los adolescentes tienen sus luchas. ¿Cuántos saben eso? Sí, un adolescente caminar en Cristo no es fácil. Tiene muchas tentaciones. Un joven, un adulto, aún un anciano. Entonces, aunque estamos aquí como congregación, nosotros no sabemos qué luchas tiene cada uno. Me explico, pero todos tenemos luchas. Todos los que estamos en el camino del evangelio vamos a enfrentar dificultades y para ninguno será fácil. Me explico. Cada quien tiene sus luchas, cada quien tiene sus dificultades. Por eso Pablo primero establece una firme convicción. ¿Cómo empieza el versículo 6?
Estando ¿qué? Persuadido. ¿Qué entiende usted por la palabra persuadido? Puede ser, ¿qué más? Que ya había entendido. ¿Qué más? Convencido. Sí, esa es la traducción para esa palabra persuadido, es convencido. Es decir, Pablo dice, yo estoy convencido. ¿Por qué Pablo estaba tan convencido? Porque dice, estando, quítale la palabra persuadido y póngale, estando convencido de esto. ¿De qué estaba convencido? De que el que comenzó, ¿qué? ¿Qué haría? Él estaba convencido de que el que empezó la buena obra, la terminaría. Le estaba diciendo a la iglesia de Filipenses, yo tengo la seguridad, porque sé que ustedes de alguna manera van a buscar a Dios, van a acercarse, y tengo la seguridad que el que empezó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Había una convicción tan profunda en el apóstol Pablo. Me explico. Había una seguridad. Y yo tengo la seguridad que Dios perfeccionará, Dios terminará la obra que empezó en cada uno de ustedes. No importa cómo estés en este momento, no importa cómo te sientas, estoy seguro, estoy convencido que aquel que te llamó para gloria de su nombre, aquel que empezó la obra en tu vida, la va a terminar. Hay una seguridad. Esa seguridad Pablo la tenía porque estaba seguro de lo que él había dado a conocer, el evangelio de la cruz, el evangelio de la salvación. Amén. ¿Por qué estaba tan seguro Pablo? Dice, lea conmigo el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué? Hasta ahí. ¿Quién cree usted que era el que había comenzado la buena obra en ellos? Jesús, Dios. ¿Quién era el autor de esa buena obra? Dios. Pablo, ¿cuál era la convicción o la certeza o la seguridad de Pablo? Que era Dios el autor del que comenzó esa buena obra. Pablo le había llevado a la iglesia de Filipos el mensaje, pero Pablo no era el autor de su salvación. No sé si me explico. La convicción de Pablo no era porque de él dependía la salvación de los filipenses. No dependía de él que la gente cambiara. Sabía que el autor que había empezado la buena obra era Dios, por medio de Cristo Jesús. En Hechos 14, 27, no pierda Filipenses. Hechos 14, 27. Dice la palabra de Dios. Hechos 14, 27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de fe a los. Es decir, Pablo estaba diciendo que Dios había hecho grandes cosas, pero era Dios el que había hecho cosas en ellos. Pablo reconoce que Dios hizo todas las cosas en ellos. Ahora, ¿por qué estaba tan convencido Pablo? Porque el autor de la salvación no era Pablo, era Dios. Por eso dice, porque el que comenzó en vosotros, el autor es Dios. No fuiste tú el que comenzó la salvación ni los cambios en tu vida. Es Dios. Y si Dios ya empezó a trabajar en tu vida, Dios no deja las cosas inconclusas, Dios no deja las cosas a medias. El que inició en tu vida el proceso de transformación, de cambio, Él va a seguir obrando, Él va a seguir transformándote. Amén. No depende de las personas, depende de quién es el autor. ¿Y quién era el autor? Dios. Por eso Pablo estaba convencido. Por eso les dice a sus amigos de la iglesia de Filipenses, estoy convencido.
porque sabía que Dios no miente. Yo no sé, que a lo mejor ahorita algún familiar tuyo que antes caminaba en los caminos del Señor no está ahorita en este lugar, pero tú estás convencido de quién lo llamó y que Dios hará la obra en la vida de él, que no depende de ti, que no depende ni siquiera si está en este lugar, depende de Dios. ¿Me explico? Debes de estar convencido que no fuiste tú el que le abrió el corazón. Quizás fuiste un instrumento, un medio que Dios utilizó, pero el autor de salvación, el autor de transformación es Dios. ¿Me explico? Eso debe darte a ti convicción, seguridad. ¿Me explico? Si Dios mintiera, no proclamaríamos sus verdades, pero Dios no puede mentir. Amén. Entonces, ¿dónde está nuestra convicción? ¿Dónde está nuestra seguridad? Es que en que el autor de salvación, el autor de transformación, el autor de liberación es Dios. Si Dios dijo que va a obrar en tu matrimonio, aunque ahorita las cosas no marchen bien, Dios no ha terminado. Si Dios dijo que va a obrar en tus hijos, aunque ahorita estén rebeldes, resistiéndose a la palabra de Dios, Dios no ha terminado con ellos. Porque no fuiste tú el que empezó la obra en ellos, fue Dios. La semilla está sembrada, la palabra está sembrada. A su debido tiempo esa palabra germinará. A su debido tiempo esa palabra se va a manifestar. Esa es la convicción. Por eso muchos de los que están aquí, que sus padres fueron cristianos y murieron, ellos murieron convencidos de que su descendencia no se perdería. Porque la convicción de ellos no estaba en su persona, sino en Dios, que es el autor de la salvación. ¿Me explico, amado hermano, hermana? Por eso usted no debe de cesar de orar por esa persona que usted ama. No se deje llevar por lo que sus ojos naturales ven, sino debe estar convencido que el que empezó la buena obra en ellos la va a terminar. Porque el autor es Dios. ¿Sí? Hace unos días que teníamos la oportunidad de compartir en el programa de radio, hablábamos de las oportunidades y le decíamos, ¿cuántas veces no nos habló Dios? Y nosotros a veces lo rechazábamos, no una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿verdad? Pero había alguien que había sembrado la palabra. Yo recuerdo que nací en un hogar cristiano. Mis padres ya le servían al Señor. Y como ustedes saben, a la edad de 9 años, ¿quién tiene aquí 9 años? ¿Tú tienes 9 años? Y mira, hasta se parece un poquito a mí, así morenito, guapo, gloria a Dios. Esa edad tenía yo cuando mi madre murió. Creo que estaba yo igual así de chiquito. Esa edad tenía yo cuando mi madre una mañana, un domingo, así como estamos aquí en el patio de la casa, como este lugar, nada más se puso de pie y le dijo a mi papá, ora por mí, cayó y en la tarde ya estábamos velándola. Eso a mí me llenó de odio, de amargura contra Dios. Yo le dije a Dios, yo no creo en ti, tú dices que eres amor. ¿Y por qué haces sufrir a un niño como yo? ¿Por qué te llevaste a mi madre? Yo le grité a Dios, le reclamé a Dios, saqué todo lo que tenía aquí. Y le dije, yo nunca más voy a creer en ti. Para mí tú no existes y eres un mentiroso y seré el peor hombre que pueda existir en la tierra. Y en ese momento me llené de odio, de una amargura contra la vida, como no tiene idea. Pasaron los años. Me perdí en el alcohol, en las drogas, en cosas feas. Pero en mí había una palabra sembrada. Que no se manifestó por mí, sino porque había alguien que había comenzado la obra, Dios. Y créame que a donde yo iba, alguien me hablaba de Dios. Y cómo me molestaba. Me encontraban borrachos, pastores allá en mi pueblo y me decían, tú eres un siervo de Dios. Y eso a mí era como 7 cueros con sal. De verdad, yo estaba enojado con Dios. Como no tiene idea, una rabia con Dios. Pero mírenme, hoy aquí aquel que había dicho que jamás iba a mencionar el nombre del Señor, aquí está. Y sigo siendo un hombre imperfecto.
pero el que empezó la buena obra. Así que Dios es el autor de la buena obra. No sé cómo esté tu familia, tus hijos, tu hogar, tus finanzas, el negocio. Si Dios te dio una idea de un negocio, una visión, no importa que ahorita no esté marchando bien, el que empezó la obra la va a terminar. De eso estoy convencido, decía Pablo. Esa es mi seguridad, ¿sí? Porque él conocía al autor, ¿verdad? Sabía quién era el que estaba obrando. Amén. Aquí tenemos algunos maestros albañiles, ¿verdad? Mi hermano Gabriel, mi hermano Gonzalo, Johnny. Si queremos construir una casa, ellos son los especialistas. Si usted me pone a mí, usted le va a pensar, porque yo no soy albañil, pero si usted lo pone en manos de ellos, usted está seguro que ellos van a terminar, porque son las personas indicadas. Por eso usted va a estar como, pues son las personas indicadas. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de Filipenses, estoy convencido, estoy persuadido de esto, que el que empezó en vosotros, ¿qué? La buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Vamos bien? Gloria al Señor. Se me olvidó poner el cronómetro. Vamos a empezar otra vez. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. No me van a decir como en algunos lugares, no se preocupe, usted puede seguir, yo a las 12 me voy. Gloria a Dios. Amén. Usted siga, yo a las 12 me voy. Gloria a Dios. Número 2. Fíjese. ¿Quién era el autor? ¿Quién empezó la obra? Dios. ¿Quién es la obra? ¿En quién está obrando Dios? Por eso dice, estoy persuadido de esto, que el que empezó la buena obra, ¿en dónde? Nosotros somos la obra. ¿Y qué ha empezado? Una buena obra, ¿sí? En nuestra vida, ¿sí? Ustedes y yo somos una obra, vivimos en un proceso. ¿Vivimos qué? En un proceso. Él es el autor, pero nosotros somos la materia prima. Nosotros somos el elemento en el cual Dios está obrando. Dios está trabajando en cada uno, en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos. Dios está obrando en nosotros. ¿Y qué está haciendo? Una buena obra. Si se quiere hacer una buena casa, amados hermanos, ustedes que los mencioné, ¿se hacen las cosas rápidas o se hacen las cosas con calma? Con calma. ¿Se ocupa material de primera o de segunda? De primera. Porque si quieren hacer algo bueno, no le vaya a pasar como aquel yerno de un ingeniero que se iba a casar con su esposa, con su hija, y le dice el ingeniero, mira, te voy a dar también era ingeniero el otro, dice, te voy a dar el material para que me hagas una casa, pero el yerno era bien tranza. Entonces, pues la mitad se clavó y nada más metió la mitad y puro material de calidad, de media, para abajo. Llega el día de la boda, ¿verdad? Y ya les dice el suegro, tengo un regalo para ti, y para mi hija. Y le dice, aquí está la llave de tu casa. La casa que tú construiste es para ti. Y pues había construido una casa mala, de mala calidad. ¿Sí? Dios está haciendo en nosotros una buena obra, no una obra chafa, no una obra de mala calidad. Por eso es que no debes desesperarte en tus procesos. Dios está trabajando en ti de la mejor manera, porque está haciendo en ti una buena obra. Y las cosas buenas llevan su tiempo. ¿Me explico? Creo que lo más difícil para una casa es el detallado. Ahí no ves avance, pero los detalles son bien laboriosos. ¿Por qué? Porque se está buscando algo bueno. Entonces nosotros somos el lugar donde Dios está obrando.
Está trabajando, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo. Sí, es Cristo el que está viviendo en ti. Dios está trabajando en nosotros. Su obra continúa, no se ha detenido. El trabajo de Dios es una obra progresiva. No es una obra que se hace de la noche a la mañana. No pienses que tú vas a cambiar de un día para otro. Aunque hay gente que dice, ay, ya llevas un año en la iglesia y sigues igual. Llevas 10 años en la iglesia y estás hasta peor. Pero aquí estás y aquí estoy. Porque entendemos que Dios está haciendo una buena y lo bueno lleva su tiempo. ¿Me explico? Lo que es de calidad lleva su tiempo. Por eso no debes de caer en la desesperación. Amén. Por eso no debes de darte por vencido. No debes de desanimarte. Dios no ha terminado contigo. No importa si llevas un año o 10 años. Dios todavía sigue obrando en tu vida. Dios sigue cambiándote. Dios sigue transformándote. ¿Me explico? Yo llevo ya 19 años de haber regresado a los pies de Jesucristo y parece que recién empiezo a cambiar. Y créame, a veces me doy cuenta de que Dios todavía está trabajando en muchas más áreas de mi vida. Porque lo que está haciendo Dios en nosotros es una obra progresiva. No es una obra que ya se terminó. Él está trabajando en nosotros. Él está haciendo una buena obra. ¿Me explico? ¿Quién es el autor? Dios. ¿En quién está trabajando? En ti. No te desesperes también si no ves cambios en la persona que está a tu lado. Tú no sabes cómo Dios está trabajando con él o con ella. A veces nosotros juzgamos con facilidad, ¿verdad? Yo sé que aquí no hay de esos, pero a veces somos bien buenos para criticar. Pero no sabemos cómo Dios está trabajando en esa persona. ¿Me explico? Usted no sabe la lucha que tiene ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita. Pero Dios está obrando en ellos. Y no ha terminado. Hay quienes, fíjese, hay quienes creen que al bautizarse ya se acabaron sus problemas. ¿Cuántos están bautizados aquí? Amén. Si no, ahorita los bautizamos. Agua hay bastante. Amén. Pero dijo Martín Lutero, dice, cuando me bauticé, pensé que el viejo hombre iba a morir en las aguas. Lo que yo no sabía es que el viejo hombre sabía nadar. Y es una verdad. Hay gente que piensa que al bautizarse, ya, le va a salir alas y una aureola, ¿verdad? Y resulta que cuando sale de las aguas, sigue siendo el mismo y tiene las mismas. Y no falta que diga, y mira, y eso que ya se bautizó. ¿Me explico? Porque la obra que Dios está haciendo en nosotros es una obra progresiva. No se da de la noche a la mañana. Por eso no se desesperen entre ustedes. Yo no me desespero con ustedes, ni ustedes se desesperen conmigo. Dios está obrando y trabajando en todos nosotros de maneras diferentes, porque usted no es igual que yo y yo no soy igual que usted. Gloria a Dios. Imagínense si hubieran dos como nosotros. Se acaba el mundo. Qué bueno que Dios, cuando usted lo hizo, rompió el molde. Porque si hubiera dejado otro, imagínense, 2, 3 como nosotros, no. Pero Dios en cada uno de nosotros está trabajando de una manera diferente. ¿Sí? En algunos ya hizo algunos cambios maravillosos, pero también tienen cosas en su corazón que todavía necesitan ser cambiadas. Qué hermoso el canto ese que dice, porque todo lo que hay dentro de mí necesita. Y eso lo debemos de cantar todos los días. ¿Sí? Renuévame. Gloria a Dios por los cambios de ayer, pero hoy necesito cambios. Y sé que Él empezó la buena
obra. Por eso no se desespere con la gente que lo rodea. Cada uno va a un paso diferente. Por eso Pablo le estaba diciendo a toda la iglesia en general de Filipos que él estaba convencido que el que empezó la buena obra en ellos, hablando de todos, porque me imagino que en la iglesia de Filipenses había también bastantes entregados y algunos que no estaban tanto. Por eso Pablo le estaba dando esta palabra de aliento y de esperanza. La misma que hoy el Espíritu de Dios nos está diciendo a nosotros. ¿Sí? El que empezó la buena obra, ¿en quiénes? En tu hijo, en Chucho, en Toña, en Jared, que son los más pequeños. Dios estará trabajando en cada uno de ellos. Pero la obra que empezó en la hermana Mari, en la hermana Marta, en la hermana Magda, en el hermano José, el mismo autor que está trabajando en ellos también está trabajando en nosotros, en los más grandes. En cada uno de nosotros Dios está trabajando. ¿Sí? ¿Cuántos han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? Amén. Entonces, Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Dios está obrando en nuestra vida. Fíjense que aún en los niños Dios obra. ¿Cuántos saben que Dios obra aún en los pequeños? La semana pasada nos compartía la hermana Nancy que su pequeña hija Isabela pidió hablar con ella y pidió que su hijo saliera, ¿verdad? Y le dijo, es que Dios está tocando mi vida. Y la niña estaba llorando, una niña que tiene como 6, 7 años, creo. O 7, sí. Y ahí Dios en esa pequeña también está obrando. Claro que la forma de obrar en ella es muy diferente a la obra que Dios está haciendo en la hermana Berta. Pero el autor es el mismo. ¿Me explico? O sea, el autor es el mismo. Pero en cada uno de nosotros Dios está haciendo cosas diferentes. Por eso es que hemos notado cambios en nuestra vida. Amén. Yo sé que usted no es el mismo como la misma persona que era antes de venir a Cristo. Amén. En algunos Dios ya hizo cambio, ¿verdad? Hay quienes les costaba cierto trabajo algunas cosas dejarla, porque me platicaban, ay, pastor, a mí me cuesta mucho esto. Pero hoy ya no tienen ese mismo problema. ¿Por qué? Porque la obra que Dios está haciendo en ellos es una obra progresiva. Pero así como ya obtuviste cambio, hay otras cosas donde Dios está obrando. Quizás está obrando en tu carácter. Amén. Dios está obrando probablemente en tu crecimiento, en tu madurez. Amén. Todo cambio, fíjese, todo cambio puede doler. El crecimiento duele. ¿Me explico? Todo cambio duele. Yo recuerdo, bueno, los que hemos sido y tenemos la dicha de ser papás, ¿verdad? A veces nuestros hijos se quejan que le duelen los huesos porque los huesos se están estirando. Mi hijo Axel le dolía y lloraba porque sus huesos estaban estirados y duele. Y el crecimiento duele. Los cambios duelen, ¿sí? Pero Dios es el que está obrando en cada uno de nosotros. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor de que esté obrando en su vida? ¿Sí? Dios está obrando en el corazón de alguien, sanando su corazón de heridas del pasado, de palabras ofensivas, de inseguridad. ¿Me explico? Hay algo que se llama autoestima. ¿Han escuchado esa palabra? Hay autoestima alta y hay autoestima. ¿Qué es la autoestima alta? Estar feliz, dice Toña. ¿Qué es tener una autoestima alta? Creer que estamos bien. Una sobrevaloración o una valoración correcta de uno mismo. Y tener una baja autoestima es no valorarse. Ahora, yo no sabía, pero estaba yo escuchando al que fue mi maestro en hebreo, cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y amarás como dice, si no sabes valorarte, si no sabes amarte a ti, tampoco amarás ni valorarás. Tú tienes que tener un amor propio por ti, una autoestima correcta, porque si no, no vas a poder tener ese mismo tipo de amor para las. Entonces, mucho Dios está obrando, dándoles esa autoestima,
o ese valor de quienes son porque muchas veces fueron rechazados. ¿Cuántas veces? Esto es otro tema, pero imagínate. Quizás tú llegabas a la escuela, ¿verdad? O le hacías un dibujo a tu mamá o tu papá y ese dibujo tan feo, tan chafa, tan horrible. Y eso creó en ti una baja. Y ahora piensas y has crecido con eso y piensas que no tienes valor alguno. Y has venido a Dios y Él está trabajando en esa área y te cuesta a veces sentirte valorado. ¿Me explico? Eso es solamente un ejemplo de cómo Dios trabaja en cada uno. Algunos Dios está trabajando para libertarlos de una adicción, pero el otro Dios lo está trabajando para darle una autoestima. En cada uno, Dios obra de maneras diferentes, porque no todos tenemos los mismos problemas. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, por eso es que Pablo estaba convencido que el que empezó la buena obra, la terminaría. Entonces, Dios está obrando en ti. A lo mejor no tienes problema con la bebida, pero tienes problemas de baja autoestima, de rechazo, de soledad, de amargura. ¿Me explico? Cada uno, Dios está obrando en cada uno. Nosotros somos la materia prima, somos donde Dios está obrando. Es Dios quien derrumba y quebranta corazones duros para hacer los corazones nuevos y corazones sanos. El profeta dice, y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón. Hay gente que tiene corazón como de piedra, que son ¿qué? Duros. No se los puede estar llevando la tristeza y estoy bien, no necesito a nadie. Pero por dentro quisiera que alguien le abrazara y le dijera, pues está bien. Por eso cuando vienen a la iglesia y empiezan a escuchar un canto y Dios empieza a quebrantar sus corazones y dicen, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Y están metiéndose y se casi. Y Dios está tocando porque Dios quiere quebrar ese corazón. Porque sabe que ese corazón necesita amor y necesita saber amar. Entonces, Dios está obrando en cada uno de nosotros de formas diferentes. Entonces, por eso no te debes de desanimar, porque el autor es Dios y tú eres el elemento. Voy a pasar al siguiente punto sin brincarme esto. No te desesperes si las demás personas no cambian. Cambia tú. Deja que Dios cambie tu vida. Permite que Dios obre en tu corazón. A veces queremos que la gente a nuestro alrededor cambie y sea diferente, pero nosotros no queremos cambiar. Y todo cambio debe empezar en nosotros. Todo cambio debe empezar en nuestro interior. ¿Me explico? Entonces, cuando permitamos que Dios esté trabajando en nosotros, aprenderemos a tener paz con el tiempo que Dios está tomando para trabajar en los que están a nuestro alrededor. ¿Me explico? Entonces, deja que Dios cambie tu vida. Porque a lo mejor cuando tú cambies, los demás van a empezar a cambiar. A lo mejor cuando tú le permitas a Dios obrar en tu vida, entonces los demás también puedan estar siendo transformados. Amén. Pero de algo estamos seguros, que el autor de transformación es Dios. Y oro para que aquí haya corazones dispuestos a ser transformados. ¿Sí? Que haya corazones dispuestos a que Dios los transforme. Amén. ¿Cuántos están alegres esta mañana? Entonces, ¿nosotros somos el elemento o somos el lugar? Amén. Sigamos leyendo. Dice, estando persuadido
de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? ¿Qué será perfeccionarlo? Hacer algo bien, algo completo, algo terminado. Pero ¿cuándo llegará a la perfección eso? ¿Cuándo? Hasta el día, o sea que hasta que Cristo venga, estás en un proceso de perfeccionamiento. O hasta que el Señor te llame a su presencia o vengan las nubes. No sé si el Señor quiera demorarse 10 años, pero déjame decirte que si se demora 10 años, todavía te faltan 10 años de ser perfeccionado. Y algunos dicen, ay, ya quiero salir del proceso. Pero tu proceso va a demorar hasta que Cristo venga. Tu proceso de transformación. Y usted dice, ay, qué esperanza. Pero dice, él dice, el fin de la buena obra es perfeccionarnos. Es decir, completarnos. Amén. Ese es el propósito o fin de la obra, es perfeccionar, es decir, estar completos. Amén. Pablo tenía la absoluta certeza de que Dios completaría su obra de salvación en sus amigos de Filipos. No hay posibilidad alguna de fracaso o cumplimiento parcial. Si Dios empezó, Dios lo va a terminar. Dios va a perfeccionar. ¿Para qué nos está perfeccionando el Señor? ¿Para qué cree usted que Dios nos está perfeccionando? ¿Para qué? Para su venida. Para que cuando Él venga, nosotros estemos listos. Nosotros estemos perfeccionados. Por eso Dios es que está trabajando contigo. Te está sacando del corazón, está sacando de la mente, está sacando malos hábitos, está sacando formas de tratar. Porque te está perfeccionando. Para que cuando Él venga, no te quedes. Para que cuando Él venga y suene la trompeta, no haya nada que te impida ser levantado en el aire y encontrarte con Cristo. ¿Me explico? Por eso Él está trabajando para perfeccionarte, para completarte. Amén. Por eso es que no hay posibilidad de fracaso, ¿sí? Él culminará en nosotros lo que empezó, lo va a perfeccionar. Dios no te va a dejar como estás. Dios te va a llevar a una transformación, a un perfeccionamiento. No que vayas a ser una persona perfecta, porque no hay nadie perfecto. Pero Dios va a ir trabajando para completarte, para hacerte un hombre o una mujer nueva. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amigo que estás aquí o el que nos ves, a veces la palabra parece que golpea. A veces parece que la palabra es como que el pastor nos lo estuviera diciendo de forma personal. Y a veces uno llega hasta enojado. Ay, no, ya me voy porque el pastor, en vez de decirme a la cara, lo predicó. Y mejor me voy. No. Y aunque vayas a otra iglesia, allá va a pasar lo mismo. Porque es el Señor el que te está persiguiendo. Porque Él es el autor, el que empezó la buena obra en ti. Y aunque te vayas de Betel y te vayas para otra iglesia, allá el mismo Señor que empezó la obra en ti, también te va a perseguir. No sé si me explico. ¿Sí? Y la palabra a veces golpea, porque la palabra está llevando a la perfección, a transformarte. ¿Sí? Por eso es que hay algunas personas que son como chapulines. Gloria a Dios, aquí no hay de esos. Que brincan de aquí, brincan para allá. Y a donde van, les pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el autor, el que empezó la obra en ellos, no es el pastor, no es el evangelista, no es el apóstol, es Dios. Y a donde vayas, Dios va a ir y te va a estar llamando y te va a estar transformando. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, tú y yo seamos levantados al cielo y nos encontremos con Él. Por eso es que a veces Dios nos pone como contra la espada y la pared. ¿Verdad? ¿Han escuchado ese dicho que estamos como entre la espada y la pared? Y fíjese,
Mi esposa y yo en el tiempo que tenemos hemos sentido muchas cosas, pero hay dos cosas que nos llaman la atención de la Escritura. Una de ellas es que dice que sin santidad nadie, la santidad es vivir apartado para el Señor. Nadie verá al Señor. Y la otra dice, porque si no perdonas las ofensas de los hombres, tampoco tu Padre perdonará tus ofensas. Y entonces a veces el Señor te acorrala y te dice, ¿tienes que perdonar? Sí. No quiero. Es que no hay otro camino. Pero es que me cae mal, me molesta lo que me hacen. No hay otra forma. Me voy para el mundo, ya que te vayas al mundo, ya te traigo el pelo otra vez. Me corto el pelo, pelón ya no me encuentra. Y dice, no quiero, Señor. No me gusta que yo sea siempre la misma persona que tiene que ir y pedir perdón. ¿Por qué no viene esa persona? Porque yo estoy tratando de esta manera contigo, con él o con ella, voy a tratar de otra forma. Así es, así. Y se están negando el que Dios les perdone su falta. Entonces Dios está obrando, está perfeccionando. ¿Por qué? Porque la falta de perdón nos puede privar ser levantado cuando Cristo venga. Y por eso el Señor te pone a veces contra la espada y la pared. Dios te dice, tienes que cambiar. El Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, siga viviendo como antes, siga siendo la misma persona. Así dice la Escritura. No. Y el Señor te confronta, tienes que cambiar. Ya deja de ser así. Ya deja de estar comportándote así. Llevas años siendo la misma persona, el mismo hombre, la misma mujer. Ya cambia. Y dices, no. Y ahí está el Señor trabajando porque Él quiere perfeccionar. No sé si me explico. ¿Sí? Y el Señor dice, no, yo quiero que seas diferente. No, Señor, que me ame como soy. Yo te amo, pero no estoy dispuesto a que sigas siendo la misma persona de hace 30 años atrás. Y el Señor empieza a trabajar y por eso le digo que a veces como que duele, el crecimiento duele, el cambio duele. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que Dios me mandó a hacer cuando me llaman de nuevo es que yo perdonara a mi papá y que yo aprendiera a amarlo. Porque aquí está mi esposa, está mi suegra, bueno, Pequi, quién sabe si se acuerda. Yo corrí a mi papá de mi casa. Lo corrí de mi trabajo. ¿Sí? Y cuando el Señor me perdona, me dice, quiero que hagas esto. Quiero que perdones a tu padre, que lo llames y que lo ames. Hermano, delante de Dios se lo puedo decir, yo no amaba a mi papá. Yo tuve que doblar mis rodillas para pedirle al Señor que me enseñara a amar a mi padre. Que me enseñara. Porque yo solamente tenía enojo contra mi padre porque nos había abandonado. Sí es cierto que él mismo dice, a veces le pregunto a Dios por qué ustedes tuvieron que ser el precio de mi ministerio. Porque yo tuve que dejarlos a ustedes por venir al servir al Señor. Dice, y hoy me duele. Porque aquí donde nos ve todavía en la relación con nuestro padre, con mi papá, hay cosas que todavía Dios está orando. Si yo le hablo de estas transformaciones es porque sé que Dios todavía nos está perfeccionando. A veces con mi papá tengo que hablar cosas y sanar cosas y decirle y él decirme y tratar de llegar a esa sanidad. Porque fueron años de cosas difíciles. Entonces cuando Dios me llama, Dios me dice, tienes que perdonar. Y ahí está, y hasta el día de hoy, mi oración es, Señor, enséñame cómo amar a mi papá. Algunos, esa vez que vino, se molestaron con él porque dijo, estoy con mi hijo el que menos me quiere. Y así como esas, muchas otras cosas a veces, él dice, y yo lo amo. En otro tiempo, amado hermano, eso hubiera sido razón para mí para no hablarle. Pero a mí Dios me ha llevado al confrontamiento. ¿Me explico?
Entonces yo he tenido que aprender a amarlo como es y a tratar de trabajar yo en mí. ¿Me explico? Sí, porque una raíz de amargura te puede privar de la salvación. Entonces, como decía hace un momento, Dios trabaja en cada uno de formas diferentes. Dios trabaja, pero Él nos quiere llevar a un perfeccionamiento para que cuando Él venga nosotros estemos preparados. ¿Cuántos quieren estar listos para cuando el Señor venga? Primera de Corintios capítulo 15. Gloria al Señor. Y si está viendo a mi papá, le mando muchos saludos. Papá, te amo. Amén. Primera de Corintios 15, versículo 51. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura: he aquí, os digo un misterio. No todos, ¿qué? Pero todos seremos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará, ¿qué? Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Para ese día el Señor nos está preparando, para el día de su venida. Sea que no durmamos, que es morir, y estemos vivos cuando suene la trompeta, nosotros estemos preparados para ese día. Por eso es que este texto dice: estoy persuadido, convencido, ¿sí? Seguro de que el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el objetivo final de ser transformado es para estar listos para cuando Cristo venga. Amén. Ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Filipenses 3:20. ¿Alguien lo lee, por favor? Sí, amén. Amén. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, del cual. Amén. También esperamos al Salvador. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? El versículo 21. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Para eso estamos siendo preparados. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos, o sea, ya somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando seremos, porque le veremos tal como es Él. Para eso es todo el trabajo que Dios está haciendo en nosotros, para ese día, para que le veamos tal como Él es y nada nos prive. Por eso es que Dios te va a desafiar, porque Él quiere que tú estés preparado para ese momento. Y cada uno Dios trabajará de forma diferente. Amén. Colosenses 3, versículo 3 y 4, y vamos ya finalizando. Colosenses 3, versículo 3 y 4, por favor. Cuando Cristo, entonces, así es, gloria a Dios. Dice: porque habéis muerto, no literal, sino espiritualmente, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Esa es la finalidad de el obrar Dios en nosotros. Amén. Para que estemos preparados para ese día. Por eso Pablo dice: estoy persuadido, estoy seguro, estoy convencido. ¿Por qué? Porque conocía quién era el autor que había empezado. ¿Quién era el autor? Dios. ¿En quién estaba trabajando? En ellos, en nosotros. ¿Y cuál era la finalidad? Perfeccionarnos para el día de su venida. Así que no te desesperes. No seas como los caballos desbocados, ¿verdad? ¿Cómo es un caballo desbocado? Sí.
Yo siempre le he dicho, mire, más vale paso que dure y no vaya paso a paso. ¿Sí? Algunos quieren correr, pero esta es no es una carrera de corta duración. No es para que corras, es para que vayas paso a paso, día a día. ¿Sí? Porque es hasta que el Señor venga. Entonces, si tu esposo, si tu esposa, si tus hijos están en la iglesia, no te desesperes si no ves cambios en ellos. Deja que Dios esté obrando en ellos, porque Él empezó la obra en ellos, el trabajo en ellos. ¿Sí? Esta no es una carrera de corta duración. Esto hay que ir paso a paso. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a terminar leyendo este versículo, Filipenses 1. Versículo 6. Gloria a Dios por la hermosa brisa que está cayendo. Gloria al Señor. Amén. Filipenses 1:6. Le invito a que se ponga de pie. Dice, leamos juntos en voz alta. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la perfeccionará hasta el día. ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios? Porque Él ha iniciado la obra en su vida y Él la va a perfeccionar. Yo no sé cómo estés hoy, pero sí estoy seguro que Él fue el que empezó la buena obra en ti. ¿Sí? No sé qué estado de ánimo tengas, no sé cuáles hayan sido tus luchas, pero sí estoy seguro que Dios no te va a soltar, que Dios no te va a dejar. ¿Sí? Que a donde vayas, ¿cuántos a veces han querido alejarse de Dios y no han podido? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Sí? Dios siempre va a buscarte. ¿Sí? Aunque los hombres no vayan tras de ti, Dios siempre irá a buscarte. Porque Él te va a perfeccionar para el día de su venida. Dale gracias a Dios por su gracia.